Buenos días a todos los participantes a nuestro tercer webinar, Revisiones sistemáticas de la literatura y guías de práctica clínicas basadas en la evidencia. Bienvenida, doctora Claudia Granados. Buen día para todos, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, entonces, el tercer módulo de nuestro curso corresponde a la evaluación de estudios agregativos, que son las revisiones sistemáticas de la literatura, el metaanálisis y las guías de práctica clínica basadas en la evidencia. Entonces, como hemos dicho, a través de todo este curso, la evidencia sirve para tomar decisiones en nuestra práctica clínica, pero tiene que ir de la mano de la habilidad y la experiencia clínica individual y tener muy en cuenta los valores y las expectativas del paciente para poder hacer un mejor uso de todo lo que tenemos como evidencia. Estos son los pilares de la medicina basada en la evidencia. Sabemos también que en la pirámide de los recursos para la medicina basada en la evidencia tenemos que revisar cuáles son los recursos que podemos obtener según la calidad de la evidencia. Entonces, sabemos que en el tope de la pirámide están las revisiones sistemáticas y el conjunto de revisiones sistemáticas que se vuelven guías de práctica clínica que sirven para dar las recomendaciones son el puntico más alto si la calidad del proceso de la producción de estos productos es adecuada. Eso es lo que tenemos como la mejor evidencia que podemos revisar, que podemos consultar para tomar decisiones. Entonces, aquí hay que diferenciar qué son las revisiones narrativas de las revisiones sistemáticas de la literatura. Las revisiones narrativas generalmente son revisiones que encontramos en libros, en textos, en donde se hace una explicación de algún tema con sus diferentes aspectos, por ejemplo, etiología, fisiopatología, clínica, tratamiento. Es una revisión bastante amplia, pero un poco superficial porque no da profundidad de toda la evidencia que exista para responder todos estos aspectos de alguna circunstancia o alguna condición que necesitemos en medicina. Y las revisiones sistemáticas de la literatura responden a preguntas específicas, tienen un procedimiento específico de cómo se obtiene la información para poder dar la respuesta a la pregunta. Tienen la descripción explícita que debe ser replicable de cómo encontraron esta evidencia. Deben explicar también transparentemente cómo se hizo la búsqueda con criterios explícitos de selección de artículos incluidos y excluidos. Deben tener una evaluación de la calidad de la información encontrada también de manera explícita, todo transparente, y la recomendación o la respuesta después de esta búsqueda de información, selección de artículos y extracción de datos, da una recomendación o da un resultado o una respuesta a la pregunta de una manera clara. Generalmente son preguntas más específicas, diferentes a las narrativas que responden muchos aspectos de alguna patología. Entonces, la revisión sistemática aplica estrategias específicas de investigación, o sea, una metodología ya reconocida, sistemática, que se repite para todas las respuestas de todas las preguntas. Y la metodología tiene que ayudar a identificar la información, a evaluar la información y sintetizar los datos de todos los estudios clínicos relevantes. Y se ha utilizado para estudios, inicialmente se utilizó para estudios experimentales, pero en este momento se están desarrollando métodos para hacer revisiones sistemáticas de estudios observacionales y de estudios cualitativos. Cuando uno llega a recoger toda esta información y si las condiciones no lo permiten, podemos hacer metaanálisis. Los metaanálisis son métodos estadísticos que combinan los resultados de los ensayos encontrados o de los estudios encontrados para producir un estimativo del tamaño del efecto y es la síntesis cuantitativa en numeritos de toda la información encontrada en la revisión sistemática. Hay ocasiones en que esta síntesis no se puede hacer debido a que los estudios sean muy diferentes, a que los resultados sean demasiado diferentes, a que haya condiciones clínicas o estadísticas, que ya vamos a hablar posteriormente, que digan que no se puede hacer un estimativo numérico puntual del tamaño del efecto que sintetice todos los estudios. Entonces tenemos que el premio mayor en una revisión sistemática es el diamante que es encontrado en el puntico final después de las gráficas de los metaanálisis. Así es como se presenta el metaanálisis cuando nos permite, por condiciones que ya vamos a ver, hacer un metaanálisis. A veces solamente representamos la revisión sistemática, o sea, los datos de los estudios, sin este último diamante,
ahí estaría sin el metaanálisis. Y vamos a revisar en este momento, cuando se hace la revisión sistemática, todo el proceso de la búsqueda de la información, extracción de la información, evaluación de la calidad, cómo llega uno a presentar este cuadro, que es, como les digo, el premio final cuando uno termina una revisión sistemática, que es un trabajo bastante arduo. Entonces, ya vamos a ver todos estos aspectos. Para crearle una revisión sistemática de la literatura, que es lo que queremos en este momento darles herramientas, es saber cómo es el proceso. Si el proceso es válido, le puedo creer. Como cualquier tipo de investigación, criminal, no criminal, vamos a hacer como un símil con las investigaciones criminales, yo tengo que tener unas condiciones para poderle creer. Primero, que haya testigos confiables. En este caso, tenemos que tener estudios confiables y serios. Que haya más de un testigo, si fuera una crimen o una investigación criminal, en este caso necesitamos más de un estudio para poder tener como bastantes testimonios acerca de que la evidencia sí es válida. Y que esta evidencia que encontremos en las investigaciones criminales, pues debe haber evidencia física, que realmente sea tangible, concreta. En este caso, nuestra evidencia, los estudios, tiene que ser también fuerte, confiable, pero sobre todo con proceso transparente para poderle creer a la calidad de los estudios. Y lo del patrón repetitivo de una actividad criminal es también para revisar que si hay algo que se repite, lo más probable es que sí sea verdad. Entonces vamos a hablar de los pasos de una revisión sistemática. El primer paso es que la pregunta esté bien planteada. La pregunta, como ya hemos visto en los dos módulos anteriores, debe tener las condiciones pico. Una pregunta donde la población esté clara, los participantes estén completamente definidos en los estudios, la intervención o la exposición que estemos evaluando esté también bien definida, el comparador también bien definido y un desenlace que sea concreto, y acuérdense que ojalá siempre sea relevante para los pacientes. Después de hacer la pregunta pico, pasamos a decidir cuáles son los estudios que van a ser incluidos en esta revisión sistemática. Entonces también definir qué condiciones tienen que tener los participantes y los otros aspectos de la pregunta pico. Y en este caso le agregamos el diseño y la calidad metodológica de los estudios, cuáles son los requisitos que vamos a exigirle a los estudios para poder entrar en la revisión sistemática. También tenemos que definir claramente cuáles van a ser los criterios de exclusión de los estudios. El tercer punto es la búsqueda de los estudios. Entonces tenemos que ser transparentes y mostrarle a la gente para que nos crea, o cuando leemos los estudios debemos estar confiados en que ellos buscaron los estudios, todos los estudios que respondieran a esa pregunta, y en este caso buscamos estudios publicados y no publicados. Los publicados los buscamos en las bases de datos grandes, donde sabemos que están incluidos los estudios confiables, no estudios de verdad de revistas avaladas por pares, que podamos tener tranquilidad de que la metodología está adecuada, o que por lo menos cuando miremos la metodología, lo más seguro es que sea buena, porque tenemos que revisar la metodología de otros estudios. Y también tenemos que buscar estudios no publicados. Generalmente hay páginas de literatura gris, o las páginas de los congresos donde se publican los pósters o las investigaciones que se han presentado, dependiendo de la especialidad, ahí también deberíamos buscar. También se recomienda dirigirnos, si es relevante, a las casas farmacéuticas, a los expertos, revisar bibliografía referida a los estudios encontrados para poder ir más allá a estudios también que no estén publicados, pero que responden a estas preguntas. Aquí les muestro varios ejemplos de cómo se deben reportar las búsquedas. Entonces, en dónde se hicieron, hasta qué año se hicieron, si hubo límites o no hubo límites en cuanto a edad, limitaron por tiempo de publicación, si limitaron por idiomas, lo recomendable es que no se limite por idiomas, si buscaron en los registros de los ensayos clínicos, de otros reportes, y como les digo, en las páginas de asociaciones, en sitios web de casas farmacéuticas, cartas a los autores y estos otros sitios. Y otras bases de datos, entonces, además de decir dónde se buscó, tiene uno que ser transparente en los términos de la búsqueda, porque yo puedo utilizar una palabra, pero esa palabra puede tener sinónimos y puedo descartar algunos estudios o no incluir los estudios en mi búsqueda cuando no utilizo los sinónimos o las palabras que cubren, o en el árbol, por ejemplo, en el árbol de las palabras clave de IMESH, hay palabras que juntan toda la información con respecto a ese término, entonces demostrar bien que yo utilicé los términos adecuados.
El cuarto paso es que los criterios de selección de los artículos también deben estar totalmente definidos, que mencionemos los tipos de estudios que vamos a buscar y que si no encontramos en la pirámide de los más altos, podemos ir bajando, pero tiene que ser transparente cuándo bajaríamos en el nivel, en el paso de la pirámide, el tipo de participantes y el tipo de intervenciones, los tipos de intervenciones, ojalá definidos las características que sean relevantes. Si es necesario averiguar por diferentes dosis o diferentes medios de administración, incluir aquí en los tipos de intervenciones para estar seguros de que los estudios están bien buscados. Aquí tenemos que ser transparentes o tenemos que revisar que ellos demuestren de manera transparente cómo fue la búsqueda, cuántos estudios incluyeron, cuántos eran duplicados, cuántos se excluían y tienen que uno encontrar algún sitio donde diga por qué los excluyeron y finalmente con cuántos se quedaron. Este flujo de selección de artículos debe estar incluida en todas las revisiones sistemáticas. El quinto paso es la evaluación de la calidad de la evidencia, que como pues ya sabemos, la calidad de la evidencia y la calidad de la metodología depende del tipo de estudio que estemos revisando. En este caso, para estudios de experimentos clínicos aleatorizados, miramos que haya una adecuada autorización, enmascaramiento, asignación ciega al tratamiento, evaluación ciega de desenlaces, que haya un seguimiento completo de los pacientes incluidos o si hay pérdidas que nos digan por qué se perdieron, si hay reporte completo de los desenlaces que ellos propusieron en el protocolo o si hay algún otro tipo de sesgos y por ejemplo Cochrane, Redman nos presenta esta tablita en donde ellos, los autores van incluyendo por cada estudio qué tipo de sesgo puede existir, si existe o no existe o si no es claro y nos muestran gráficamente y uno ya puede decir, voy a esto verde le creo. Pero, por ejemplo, si uno encuentra uno de esos aspectos en rojo, muestra cuál aspecto es para saber qué tanto baja la confiabilidad en la calidad de los estudios. Otros sesgos son, por ejemplo, los sesgos de reporting. Hay sesgos de expresión en donde esto tiene que ver con que generalmente los autores, cuando encuentran resultados que pueden no ser tan grandes, de impacto de impacto realmente grande, como que pierden el interés de mandarlos para revisión para publicar y a veces los editores también los rechazan. Entonces, eso hace que solamente se publiquen los estudios muy grandes, pero hay estudios pequeñitos que también pueden aportar a estas revisiones sistemáticas y a poder hacer una síntesis de toda la evidencia que exista. A veces también encontramos autores que quieren, de pronto por tener más prestigio, el mismo estudio, publicarlo en diferentes sitios, entonces se llama el sesgo de solicitación, en donde encontramos que el interés no es publicar los resultados por el bien de la ciencia, sino por que quieren publicar, volverse más prestigiosos porque estén citándose muchas veces y pues eso ya le baja un poquito le toca a uno mirar esos estudios con más cuidado. A veces entonces cuando uno se desespera y se cansa porque no le publican el estudio rápido, la gente pierde interés y por tiempos de publicación o sale muy tarde o se rinde y no sigue buscando pues, su publicación. En cuanto al sesgo del lenguaje, por eso pues decimos que ojalá no se limite tanto en cuando se hagan las búsquedas por lenguaje porque podemos perder algunos estudios que seguramente son poquitos, pero es preferible no perderlos. El sesgo por reporte selectivo del desenlace se refiere a que en el protocolo que generalmente están inscritos en los bases de registros de los estudios clínicos. En el protocolo se menciona que, por ejemplo, se pueden medir 5 desenlaces, pero en la publicación finalmente terminó reportando 2 o 3 desenlaces. Entonces hay que ir siempre a los protocolos y mirar si esos desenlaces que se propusieron al inicio reportar, se publicaron al final. Si no los reportaron, hay que mirar con cuidado porque o fue un desenlace que fue desfavorable o no les convino o alguna razón, entonces hay que escribirle al autor y preguntarle cómo le fue con los otros desenlaces y que nos cuente para poderlo incluir en nuestra revisión sistemática. Bueno, y el último sesgo es que también se ha demostrado que a veces las publicaciones que son financiadas por algunas casas farmacéuticas, a veces las publicaciones pues pueden tener algo de riesgo de sesgo debido a que cuando encuentran desenlaces que no son tan favorables para ellos, deciden no publicarlos. Entonces, por eso hay que, por favor, siempre tratar de encontrar los estudios no publicados y escribirle
siempre a las casas comerciales para que nos manden los estudios que hayan hecho. El gráfico de embudo es un gráfico en el que se puede revisar si hay sesgo de publicación o no. Aquí tenemos que en la base es el tamaño del efecto relacionado con el intervalo de confianza, es decir, con el tamaño de la muestra. Entre más amplio sea el tamaño de la muestra, quiere decir que entre más amplia sea la muestra, más vamos a tener precisión, o sea, seguramente el estimativo va a estar más alto en estas gráficas. Entonces, cuando hay una curva que es como un triángulo, un embudo al revés, como un triángulo, como una pirámide, esto no tiene riesgo de sesgo de publicación. En cambio, cuando la distribución está como sesgada hacia un lado o hacia el otro lado, eso sí nos puede hacer pensar que haya sesgo de publicación, en el que los estudios de menor tamaño de muestra no estén publicados o estén faltando los del lado contrario porque no están en nuestra gráfica, aquí puede haber algo de riesgo de sesgo de publicación. Por ejemplo, tenemos muchos más picos rojos al lado derecho de la gráfica, quiere decir que probablemente haya estudios que, como sabemos que la precisión no es tan alta cuando el tamaño de muestra es tan chiquitico, al otro lado está incompleta esa gráfica, entonces probablemente hay alguna falta de publicación de algún estudio que ha mostrado pues hacia el otro lado, por lo que sabemos que entre más pequeño es el tamaño de muestra, se distribuye esos estimativos por toda el rango de resultados. Entonces, en cuanto al sesgo de publicación, es una sub o sobreestimación sistemática de los efectos beneficiosos o riesgosos subyacentes porque haya una publicación selectiva de sesgos. Y aquí está pues, lo que estamos hablando, que los resultados negativos o no se publican, o se piensa que van a ser rechazados, o de verdad los rechazan. Y para eso pues, hay que buscar en todo lo que sea disponible. Muchas veces las revistas no indexadas son los que publican ese tipo de estudios, igual acuérdense que hay que siempre revisar la calidad de los estudios, así lo hayamos encontrado en revistas indexadas o no indexadas o en literatura gris. El sexto paso ya viene en cuanto a la extracción de la información, que debe hacerse por pares, igual que la búsqueda, la selección de los artículos y la evaluación de la calidad, se hace en formatos preestablecidos en donde yo voy sacando la información que después van a pasar a las tablitas que vamos a ver siguiente. Y pasamos al análisis de la información. Entonces, lo primero es revisar si hay heterogeneidad en los resultados encontrados. La heterogeneidad se define, hay dos, hay clínica y hay estadística. Se define como qué tanta variabilidad se encuentra en los resultados. Sirve para decir, si hay mucha variabilidad en nuestros resultados, yo no voy a poder hacer un metaanálisis, no debo sintetizar esta información porque por alguna razón hay demasiada variabilidad en todos los resultados encontrados. Entonces, la heterogeneidad clínica depende de que, por ejemplo, que los estudios encontrados tengan poblaciones diferentes, poblaciones en las que el estadio de la enfermedad sea diferente o la edad de los pacientes incluidos en los diferentes estudios sea diferente y por lo tanto pues el comportamiento de los resultados sea diferente, que las exposiciones tengan algunas diferencias importantes clínicas, por ejemplo, las dosis o el medio de administración que sea más efectiva de una manera que de otra, entonces yo puedo encontrar algunas diferencias en resultados, pero no porque la intervención no sea adecuada, sino porque estoy comparando intervenciones diferentes. Que los desenlaces sean medidos con diferente unidad. A veces encontramos escalas, entonces las escalas, hay unas escalas que miden de 1 a 10, otras miden de 1 a 100, entonces yo como para mirar, para evaluar estos desenlaces, si la unidad de medición fue diferente, entonces hay que encontrarse la manera o de estandarizarlas o de presentar simplemente sin poder hacer una síntesis de toda la información, o sea, sin poder hacer el metaanálisis. Entonces, cuando hay esa heterogeneidad clínica, lo que tenemos que hacer es explicarla, interpretarla y decidir si hacemos el metaanálisis o no, pero pues tendrá muchas limitaciones si hay heterogeneidad clínica. A veces podemos hacer análisis de subgrupos, entonces yo sí sé que voy a encontrar artículos que tengan diferencias en poblaciones o en exposiciones donde se nacen, yo puedo y debo de antemano decir en el protocolo, voy a hacer subgrupos de pacientes que tengan, por decir algo, pacientes con neumonías, pero que tengan, va a ser un subgrupo de pacientes con HIV, paciente con neumonía, pero que además tengan comorbilidades, puedo hacer un subgrupo de este tipo de pacientes.
análisis de subgrupos. Entonces, esto es lo que se puede hacer cuando hay esa heterogeneidad clínica que ojalá se sospeche antes de buscar la información para que no quede yo corta en las búsquedas de información. La heterogeneidad estadística ya es en cuanto a métodos ya con los resultados y revisar esta información que les vamos a mostrar. Entonces, es la probabilidad que entre los resultados de los estudios se encuentre esas diferencias, sean por azar. Se busca que no sean significativos. Entonces, hay una prueba estadística que me dice que el chi cuadrado o el i cuadrado o el p. Entonces, si me dice que es menor a 0.005, hay heterogeneidad. Si me dice que es mayor a 0.05, hay homogeneidad, entonces en este caso sí los puedo sintetizar, sí los puedo hacer metaanálisis. Y el i cuadrado es que si es menor a 30% no hay heterogeneidad, o sea que ahí sí podría hacer metaanálisis. Y la otra manera de mirar la heterogeneidad estadística es la superposición de los intervalos de confianza, que lo ve uno aquí en las tablitas, en las cuadritas. Yo aquí miro, si estos tres primeros estudios tienen muchas diferencias entre estos valores, esto hay heterogeneidad visual. Aquí vemos la heterogeneidad por el i cuadrado, esas son las maneras que podemos revelar tanta heterogeneidad existe. Entonces, cuando hay heterogeneidad, yo no puedo hacer metaanálisis, en este caso no hay heterogeneidad, o sea, los resultados muestran algo de homogeneidad, entonces yo sí puedo hacer un metaanálisis, este temático de aquí, en donde junto sintetizo la información de los 4 estudios. Entonces, como decíamos, si hay heterogeneidad, no puedo hacer metaanálisis, puedo hacer análisis de subgrupos que ojalá sean previstos en el protocolo. Si yo decido después de hacer la búsqueda, de sacar la información, hacer un análisis de subgrupos, yo debo declararlo como algo que estoy haciendo adicional y ojalá me devuelva un poco otra vez a hacer búsquedas incluyendo estos subgrupos de población específicamente declarada y pues poderle dar tranquilidad al lector de que esta información está siendo puesta de manera transparente. Cuando hay algo de heterogeneidad, cuando la estadística i cuadrado me muestra entre 30 y 60%, yo puedo utilizar un análisis que se llama el análisis por efectos aleatorios en el modelo de análisis y declaro pues que puede tener alguna limitación porque hay algo de heterogeneidad, pero que ese es el resultado de la síntesis de la información. Como séptimo, en cuanto al análisis de información que venimos hablando, entonces recordar que yo puedo hablar de hacer análisis de sensibilidad, por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a hacer análisis de los estudios de mejor calidad y los que tengan algún problema de sesgo, entonces puedo hacer 2 análisis y ahí puedo yo presentar 2 informaciones y la interpretación tiene que tener pues esa limitación. Y tengo que también hacer una interpretación de todos estos resultados con descripción de limitaciones, sesgos, de dónde saqué yo la fuerza de la evidencia, si es aplicable, puedo utilizar número necesario a tratar o número necesario a dañar con implicaciones económicas y pues otras implicaciones de investigación, siempre agregar esto cuando uno encuentra una revisión sistemática con esta información es mucho más aplicable para nosotros para tomar decisiones. La presentación de la información en todas las tablas debe tener toda esta información, como ya vimos, títulos completos de cuál es el desenlace que estamos midiendo exactamente, que nos están tratando de mostrar el título completo, que incluya la pregunta pico, el número de pacientes con el desenlace y el número de pacientes expuestos a los diferentes comparativos, las medidas de desenlace, la dirección del efecto, intervalos de confianza, y estos son los que arman el árbol Petro. Este es el árbol, esto es la presentación adecuada. Y esto es el Petro, esto es toda la información donde se sintetiza los hallazgos del estudio. A veces nos presentan los desenlaces como una variable continua, por decir algo, una diferencia de medias. En este caso es una diferencia de días de hospitalización y por eso hay que saber interpretar si vamos a evaluar variables continuas, que en este caso es que disminuye la hospitalización en un día y puede ser desde menos un día y medio hasta un poquito menos de un día, que es diferente al riesgo relativo, en donde me hablan es de una variable dicótoma, en donde yo tengo presente o ausente el desenlace con su intervalo de confianza para saber si aumenta o disminuye el riesgo. Entonces, siempre tener en cuenta qué tipo de variable me están presentando y qué unidades de medición estamos evaluando.
En conclusión, para leer críticamente una revisión sistemática, tengo que tener esos 7 puntos específicos. Que la pregunta clínica sea sensata, sea explícita y esté compuesta por los 4 componentes claros. Que la búsqueda sea exhaustiva y que tenga los estudios que sabemos que pues, tienen que ser relevantes y que no se va a perder ninguno. Que se evalúe el riesgo de sesgo, o sea, la calidad de los estudios. Que se hablen, que se mencione, que se aborde las posibles explicaciones de las diferencias entre los resultados de los estudios, es decir, la heterogeneidad. Que presente los resultados de una manera lista para aplicarlos a la clínica. Que la selección y las evaluaciones de los estudios sea reproducible, sea alguien lo pueda replicar, o sea, todo esto que se haya transparencia, y que se hable de la confianza, que tanto lo va a creer yo a los estimativos del efecto. Con estas 7 preguntas yo puedo decir, listo, este estudio le puedo creer o no le puedo creer, esta revisión sistemática. Recuerden siempre que si hay cambios en protocolos deben estar ahí descritos y que los protocolos deben incluir expertos, porque muchas veces son nuevas revisiones sistemáticas de temas o de preguntas que en la clínica pues no se van a aplicar. Entonces siempre recuerden que ojalá hayan incluido expertos en las revisiones sistemáticas, que siempre se incluyan desenlaces relevantes para los pacientes, que los procesos sean completamente transparentes, todos los criterios de inclusión, la intervención, el detalle, todo lo que más pueda uno tener claro, pues concreto ahí. Por eso las revisiones sistemáticas muchas veces le tiene uno que ir o a la versión original, que son de 200 o 300 páginas, y pues a veces puede uno darse un poquito de bastante susto con toda esta cantidad de información, pero es la manera más confiable de saber que sí se buscó cómo debe ser toda la información. Saber que ellos también buscaron estudios no publicados y que cuando hay limitaciones en la calidad de los estudios, cómo saber cómo interpretar, ¿no? Hay aspectos de calidad que son más importantes que otros, entonces para interpretar o para poder saber cómo voy a utilizar esta información, hay que saber cómo interpretar estas limitaciones de la calidad. Tienen también que tener explícito el manejo de heterogeneidad y haber declarado que si hay análisis de subgrupos deben estar planeados desde el principio de la planeación del estudio. En este momento se están presentando las revisiones sistemáticas con esta estrategia GRADE, que es toda la información que hemos mencionado, incluirla en unas tablas que ya vamos a mirar cómo son, para poder dar las recomendaciones. Entonces, las revisiones sistemáticas están utilizando este sistema que se usa mucho más para guías, pero se están aplicando para poder uno de verdad sintetizar toda esta información que ustedes ya vieron que puede ser abrumadora. Las guías de práctica clínica basadas en la evidencia son síntesis de revisiones sistemáticas. Se usan para dar recomendaciones. Tenemos que en todos los países, en todos los ministerios, la gente está utilizando estas guías que son adaptadas a su sistema de salud, a sus condiciones, a su país. Las tenemos en diferentes sitios. Pues en Ecuador también pues, encontramos que ya están haciendo bastantes avances en las guías de práctica clínica. Entonces hay que mirar los procesos para saber si va a creer que tanto voy a adaptar una de estas guías para mi práctica individual y para mis instituciones donde estoy trabajando. ¿Dónde buscarlas? Entonces, recuerden que el sitio del TRIP Database es un sitio súper completo y muy específico para encontrar las guías, porque las guías no siempre están publicadas en revistas o en journals o en las fuentes, bases de datos conocidas como PubMed, Embase, Cielo. No necesariamente vamos a encontrar todas las guías hechas por los institutos o los ministerios de los países. Entonces, este sitio es un buen sitio para buscar guías. Tenemos también, aquí por ejemplo, busqué en pretérminos, nutrición enteral rápida versus nutrición enteral lenta. ¿Cuántas guías hay? Me dirijo a guías y encuentro que en los diferentes países se han producido las siguientes guías y ahí puedo revisarlas. Este es otro sitio que también podemos buscar donde hay para filtrar por guías. Entonces aquí yo incluyo la información y limito por guías y me sale cuáles son las guías publicadas o que ellos han recogido, han encontrado como guías basadas en la evidencia, encuentra uno listado. Entonces es recomendable buscar en esos sitios. El propósito de las guías basadas en la evidencia son mejorar la calidad de la atención en salud,
hacer una propuesta para un uso racional de recursos. Sabemos que todos hacemos muchas veces manejos de manera diferente, pero realmente cuando se evalúa un balance entre beneficios, daños, costos, efectos secundarios, pues la guía tiene toda esa información recogida, reunida, entonces podemos tomar mejores decisiones cuando nos dirigimos a revisar las recomendaciones de las guías bien hechas. Las guías se hacen para disminuir la variabilidad en los procesos de atención, sirven como una ayuda, como un soporte grande para formulación de políticas en salud y en la práctica clínica racional basada en evidencia y que debe ser auditable. Esto se utiliza muchas veces para seguir si las personas están adheridas a las recomendaciones y para poder tratar de disminuir esos errores que tenemos en despilfarrar los recursos o en utilizar intervenciones que se ha mostrado que no tengan tanta evidencia o que tengan también de aspectos desfavorables como disponibilidad o efectos secundarios o costos muy altos. Hay que tener claro que son guías para orientar y no son para cuestiones, no pueden ser utilizadas para cuestiones legales. No está bien hecho que yo sienta que me estoy restringiendo mi manejo de pacientes y me van a demandar si yo no sigo la guía, si yo no sigo esta recomendación. Pero cuando uno se pone a pensar si está bien hecha y lo mejor que existe es pues esto y está confiable en su proceso de la recomendación, pues debería yo confiar en tomar decisiones basadas en estas recomendaciones. Como les digo, uno puede salirse de la recomendación de la guía teniendo pues su explicación o su argumento. Voy a mencionarles esta herramienta, el instrumento GRI. Es un instrumento que se ha hecho para evaluar la calidad de las guías y se ha hecho también para proporcionar estrategias metodológicas cuando yo estoy desarrollando una guía. Y también aporta para que cuando yo presente el resultado de una guía, también la información necesaria para poder creerle o para poder utilizarla y que sea aplicable, pues toda la información esté plasmada en el documento. Tiene 6 tópicos: el alcance del objetivo, participación de los implicados, rigor en la elaboración de la guía, claridad en la presentación, aplicabilidad, independencia editorial. Cada uno de esos tópicos tiene unas preguntas, diferente cantidad de preguntas que deben ser evaluadas para mirar qué tanto lo va a creer yo a la guía y qué tanto tendrá alguna limitación en la credibilidad, pero no quiere decir que si el aspecto 1 y 2 están perfectos y el resto están mal, no le creo nada a la guía, no. Cada uno de los aspectos tiene un valor diferente para la credibilidad. Algunos son más para la presentación de la información, otros son más para la credibilidad. Si alguno de los aspectos tiene problemas, tengo que mirar qué aspecto es para saber si de todas maneras o la voy a rechazar por completo. Por ejemplo, si tiene problemas problemas graves de rigor en la elaboración, probablemente no le crea y la rechazo, así la presentación sea perfecta, la aplicabilidad sea bien analizada, pero si el rigor en la elaboración está con problemas grandes, de pronto ese sí es como el aspecto más grande para yo decir, no le creo, no la voy a adaptar, no la voy a utilizar. El GRI tiene para cada una de las preguntas una manera de calificar de 1 a 7 y tiene la explicación de qué es lo que debería tener cada uno de los aspectos para responder la pregunta, dónde buscar, cómo puntuar. Entonces, esta herramienta trata de disminuir la subjetividad que puede haber cuando uno responde a este tipo de preguntas. Entonces, es bueno utilizarla muchas veces para poder entender qué es lo que se quiere preguntar ahí. Cada vez que uno la vuelve y la lee o vuelve y la aplica, uno vuelve y aprende más. Esto era lo que querían decir, ya va uno entendiendo más. Entonces, para leer una guía de práctica clínica basada en la evidencia, yo tengo que tener los siguientes aspectos de consideración. Si la pregunta es clínica, es clara y exhaustiva para cada una de las preguntas que van a dar de recomendación en la guía. Tiene que ver con lo que hemos dicho todo el tiempo de la pregunta pico. Si la recomendación fue basada en la mejor evidencia disponible, entonces tiene que tener lo que decíamos en la revisión, en la sección de revisión sistemática, que la evidencia, la mejor evidencia, pues sea extraída de una manera que sea transparente, o sea, que la búsqueda sea adecuada, que la selección sea adecuada, que la calidad sea muy buena, y esto me va a decir, vea, esta es la mejor evidencia disponible, con esto va a dar la recomendación. Se incluye además los valores y preferencias de los pacientes, y los desenlaces tienen que ser escogidos también por los pacientes. Tienen que estar involucrados en la selección de los desenlaces que van a medir con cada pregunta.
tienen que hablar de la fuerza de la recomendación. Esto quiere decir que la fuerza es alta, moderada, baja, muy baja. Si la evidencia es de buena calidad o de mala calidad, si la fuerza de la recomendación es fuerte a favor, fuerte en contra, todo esto tiene que estar completamente descrito cuando se da una recomendación. Y por último, que los conflictos de interés estén completamente transparentes, estén declarados. El proceso de hacer una recomendación, siguiendo el proceso sugerido por Ray, es todo lo que hemos dicho, que la pregunta pico se formule de manera adecuada, incluyendo al panel de expertos que represente todos los expertos que sean relevantes en este aspecto, en estas preguntas, que incluya representantes de los pacientes, que incluya representantes de quienes van a utilizar la guía. Yo de nada saco yo con tener el experto allá, el cardiólogo de cuidado intensivo hablando de cómo manejar un paciente que llega con un dolor, una angina a urgencias, cuando la persona que está en cuidado intensivo nunca ha estado en urgencias o no sabe cómo funciona pues, los asuntos en urgencias. Entonces, debo tener todos los expertos que tengan relevancia en este aspecto. Los desenlaces se califican por consenso entre todos, entre críticos, importantes o no importantes. Entonces, los desenlaces críticos son los que se van a escoger para responder la pregunta, porque yo puedo tener 10 desenlaces para responder una pregunta, pero eso se vuelve interminable, buscar toda la evidencia, sobre todo cuando hay desenlaces que no son tan importantes. Entonces, hay que escoger cuáles son los desenlaces que yo voy a responder para cada pregunta. Se hace la búsqueda de la información, se selecciona la información según la calidad de los estudios, con criterios claros de inclusión y exclusión. Se va sacando toda la información en los cuadritos como deberían presentarse para que haya transparencia y que esté todo claro. Se evalúa si la calidad de la evidencia adecuada con diferentes estrategias de calidad. Sabemos que para los experimentos es diferente las preguntas de calidad que para las de pruebas diagnósticos y para los estudios observacionales. Entonces, aquí se habla de la evidencia sube o baja dependiendo de 8 aspectos realmente. Si el efecto es grande, si hay efectos y respuesta, si hay factores de confusión que no revisaron, todo eso tiene que ver con subir o bajar la calidad de la evidencia. Si hay riesgo de sesgo, si hay inconsistencia entre los resultados, si la evidencia que existe es evidencia de información indirecta. Indirecta quiere decir, yo quiero evaluar qué tanto me disminuye el dolor en, por decir algo, en niños que están operados por problemas de cadera, por fracturas. Entonces, el niño puede decirme, ¿me duele o no me duele? Con una escala lo más objetivo posible. O yo puedo tomar esa evidencia indirecta de lo que la mamá siente o lo que la mamá percibe. Esa es evidencia indirecta. O tener desenlaces subrogados. Yo puedo decir qué tanto se me mejora el pico flujo cuando un paciente recibe algún tratamiento. Eso puede ser un desenlace que me hable de que sí se abren los bronquios, pero realmente lo que me interese sea oxigenación o persistencia de hospitalización o mejoría de alguna escala mucho más completa. Entonces, todo esto tiene que ver con si la evidencia es la directa o la indirecta. La imprecisión es lo que hablábamos del intervalo de confianza estrecho, habla más de precisión, y cuando hay sesgos de publicación, pues eso también me puede subir la calidad de la evidencia. Entonces, toda esta información hace que yo pueda llenar toda la tablita de una manera ordenada, completa y terminar con una recomendación donde se incluya toda esta información. Ray tiene sus tutoriales para hacer cómo llenar esas tablitas si a ustedes les interesa después hacer las recomendaciones o hacer revisiones sistemáticas utilizando el sistema Ray. Tienen toda esta información completa y con explicaciones bien detalladas de cómo se hace. Y estas son las tablas con las que se terminan. Entonces, por ejemplo, bueno, el número de estudios que están hablando para responder a cada uno de los desenlaces. Los estudios de sesgo, yo tengo que tener aquí transparencia en decir, vea, si hay riesgo, dígame qué es. Entonces, este uno abajo explica por qué me dicen que es un riesgo de sesgo serio. Igual con cada uno de los aspectos que dijimos con los que se evalúa la calidad de la evidencia.
También se presenta el número de pacientes expuestos a uno y a otro tratamiento, el efecto relativo y cómo es este impacto en el efecto absoluto, la calidad de la evidencia si es alta, moderada, la importancia del desenlace, como dijimos que vamos a escoger más desenlaces críticos. Y toda esta información sirve para después pasar a la tabla de resumen de los hallazgos, en donde toda esta información se resume y da todos los datos para poder decir la recomendación, muestra que esto es a favor, esto es en contra, con alta calidad, moderada calidad. Toda la información se presenta en las tablas de resumen de hallazgos. Lo que les mencionaba, que la calidad de la evidencia puede subir y bajar dependiendo de los aspectos que ya dijimos. ¿Y qué quiere decir la calidad de evidencia alta del cuerpo de la evidencia? La confianza en que haya algún estudio nuevo que vaya a cambiar esta información es baja, esa probabilidad es muy baja. Eso quiere decir que la evidencia es alta. Igual, esto va disminuyendo la calidad de la evidencia dependiendo de lo que se vaya encontrando. Cuando el cuerpo de la evidencia, la calidad del cuerpo de la evidencia es muy baja, se tiene muy baja confianza en el estimativo del efecto, puede ser que haya cambios por algún estudio que esté faltando o porque se sepa que hay muchos errores en los estudios encontrados, por eso es que se espera que en algún momento haya alguna información que pueda salir y que me baje a la confiabilidad de la evidencia que yo he encontrado, que me mejore la evidencia porque haya problemas con la evidencia en este momento encontrada. Cuando la evidencia es muy buena y está bien hecho los estudios, la probabilidad de que haya estudios nuevos que me cambien existe, pero igual yo le puedo creer mucho más a estos estudios de buena calidad. Recuerden estos recursos para revisar o para hacer revisiones sistemáticas de la literatura, que está el manual Redman 6, 5 o 6, el 6 ya acaba de salir, y AGRI, que es el recurso o el listado de preguntas para evaluar la calidad y cómo presentar guías, y el manual GRADE, que es el de cómo hacer toda la evaluación y el proceso de hacer una recomendación basada en la evidencia. Entonces, estos sitios pues, les recomiendo pues, para que los revisen, lo visiten y estén al tanto de sus avances. Aquí están Cochrane, que tiene su centro pues, de ayuda y aporte pues, para las revisiones sistemáticas, y el GRADE, el grupo de GRADE. Entonces, espero que con estas herramientas ustedes puedan leer mejor y puedan interpretar y puedan basarse en estas ayudas para poder interpretar y utilizar en la práctica clínica estas herramientas de la evidencia, de la medicina basada en la evidencia. Bueno, hemos terminado el tercer módulo. Muchas gracias por la invitación a estar con ustedes para poderles contar de estos aspectos grandes de la medicina basada en la evidencia y espero que les haya ayudado para su práctica. Agradecemos a todos los participantes a nombre de Laboratorios Boehringer Ingelheim. Muy buenas tardes.